correo electrónico para tener contacto con usted. Correo electrónico para tener contacto con usted. Como les mencionaba, pues la anatomía muy importante que tiene tanto la cabeza como el cuello es bastante amplia, es bastante compleja en relación especialmente en el macizo facial, e igualmente en la región, en la cúpula craneana. Los tumores de cabeza y cuello incluyen los tumores a nivel de encéfalo, pero esa parte es de neurocirugía, la cual pues no vamos a tener abordaje de ello. Y igualmente algunas situaciones como senos paranasales, que es muy propio de la rama de otorrinolaringología, cuando roten por esa especialidad también van a repasar algunos de estos temas, las fosas paranasales, igualmente de otorrinolaringología, tanto el trauma del macizo facial como lesiones a nivel de órbita, nariz, huesos propios, mandíbula, también lo ve el servicio de maxilofacial. Esta rotación creo que no lo tienen, pero vamos a tratar de abordar lo que generalmente ve el maxilofacial en este sentido. Bueno, igualmente comentarles, pues los tumores de cabeza y cuello, como les mencioné, tienen un amplio margen. Podemos ver que pues tanto lesiones malignas como benignas afectan todas estas partes, como el encéfalo, la parte de los senos paranasales que vemos en la imagen de acá, tanto a nivel esfenoidal, a nivel de la criba nasal, o igualmente los senos frontales o de los maxilares, que generalmente pues están recubiertos por una mucosa y esa mucosa produce moco, y pues al tener unas glándulas que pueden degenerarse a un adenocarcinoma a este nivel, es importante tener conocimientos y pues los síntomas que nos podrían llevar a su diagnóstico. Tenemos los carcinomas de labios, y estamos hablando de tegumentos o de piel. Igualmente hay lesiones benignas, malignas, las lesiones de verrugas, que son catalogadas como lesiones benignas, o igualmente las lesiones espinocelular o el epidermoide, son lesiones muy frecuentes en la piel a nivel de rostro y de cuello y de extremidades. Entonces es importante también tener conocimiento. Como mencionamos, la cavidad oral y el nasofaringe, orofaringe, y parte del orofaringe lo ve más que todo en el servicio de otorrino. En la parte de laringe, que también está valorado por este especialista, pero también lo ve otras especialidades como cirugía oncológica quirúrgica. Entonces es importante tener conocimiento toda esta división de anatomía que pues prácticamente tenemos todos, y pues es importante ver las diferentes alteraciones que se puedan presentar para tener un diagnóstico o igualmente una presunción de diagnóstico que nos puede hacer que el paciente se refiera a un especialista a tiempo. Mencionarles, pues, todas estas partes, tanto labio, nasofaringe y faringe, tienen sus propios tumores benignos y malignos. Como ven, es una amplia bibliografía que se puede avanzar, pero vamos a ver, pues, prácticamente algo más de predominio que se presenta, que más frecuenta, en relaciones a las glándulas salivales, a las lesiones de tiroides, paratiroides, laringe. En tórax, el próximo semestre van a haber cáncer de esófago. Igualmente podemos ver los tumores vasculares que se puedan presentar, como el glomus carotidio o el hidroma quístico, y tumores de taque que lo ven también en cirugía de tórax. Hablando de generalidades, los tumores de cabeza y cuello son, pues como les mencionaba, es un tema fuerte debido a la anatomía compleja que se pueda presentar a nivel de rostro, igualmente, y cuello, ya que en cuello tenemos muchas estructuras vasculares y nerviosas que prácticamente están comprometidos en las diferentes lesiones, tanto benignas como malignas, y pues el hacer su tratamiento o resección quirúrgica, pues es muy importante tener o repasar la anatomía para evitar lesiones o complicaciones. Los tumores de cabeza y cuello predominan generalmente, como les mencionamos, benignas y malignas, representan el 3% generalmente de los tumores a nivel general. Se pueden presentar en cualquier edad, pero por predominio, por incidencias, más se diagnostican en la edad adulta. Como les mencioné, las lesiones más habituales están generalmente relacionadas a la laringe, que pues está más afectada a las personas que fuman, las glándulas tiroides y las glándulas salivales.
Pues aquí en menos proporción están dadas las lesiones congénitas que se puedan presentar, como el globus carotidio, o igualmente los quistes subtítulos branquiales, igualmente los síndromas quísticos. En general, toda lesión, tanto benigna como maligna, tiene que cumplir ciertos criterios oncológicos en caso de ser maligna y con la finalidad de preservar la funcionalidad y la parte cosmética para tener una calidad de vida aceptable. Los factores de riesgo en forma general en los tumores de cabeza y cuello, vamos a tener que pues prácticamente el consumo de alcohol influye mucho, más que todo a nivel de la orofaringe y de la hipofaringe y propiamente la laringe. El tener sexo masculino se ha visto por la literatura que tiene más predominio en tener lesiones a este nivel de cabeza y cuello. Otras situaciones como la escasa higiene bucal y la susceptibilidad genética se pueden presentar con estas lesiones. Exposiciones a mutagénicos o sustancias que comprometen a las mutaciones de los genes en la exposición ocupacional. Infecciones virales del virus del papiloma humano y el Epstein-Barr también están asociados en las lesiones. El polimorfismo metabólico y el síndrome de Thorne-Berdisson están relacionados también en afecciones de tumores a nivel de cabeza y cuello. Clínicamente, ¿cómo un paciente llega a la consulta con una lesión a nivel de cabeza o cuello? Generalmente lo que más se va a afectar es que van a acudir por presentar una tumoración palpable, ya sea en cabeza o en cuello, que en principio muchas veces los pacientes lo atribuyen pues algo pasajero, ya cuando empieza el crecimiento, pues se alarman y acuden de esa manera, dicen al médico para su valoración. Esto estamos hablando de las lesiones tumorales de cabeza y cuello que se pueden evidenciar en forma directa, pero muchas veces la sintomatología cuando se produce en la laringe o en la pofaringe, pues lo que se va a manifestar prácticamente va a ser síntomas en la parte aerodigestiva superior, en la cual podemos considerar una disfonía, generalmente por compromiso tanto de la laringe, y estamos hablando de las cuerdas bucales, el estridor, la disfagia, cuando hay un compromiso que puede comprimir muy independiente la parte del esófago a nivel de cuello. Igualmente en las fosas nasales podemos ver las obstrucciones nasales con problemas de poder respirar o que se tapen los orificios de la narina o que se produzca mucho moco a nivel de los senos paranasales y la otorrea. Entonces son síntomas generales, no específicos de un solo tipo de cáncer, pero es muy importante indagar cuando un paciente se presenta con estos a descartar lesiones que pueden ser malignas. En general, todos los tumores de cabeza y cuello es importante, como toda patología, hacer un interrogatorio y una exploración física detallada y específica, ¿no? No ser una valoración muy superficial y bueno, no me toca, o igualmente hay que mandarlo con el otorrino, con maxilofacial, y pues muchas veces evitamos o prolongamos el diagnóstico preciso para un paciente. Una historia clínica completa es ideal, en base a antecedentes, en base a hábitos, en base al interrogatorio y la exploración física. Generalmente vamos a identificar tumoraciones indoloras, que pueden ser lesiones benignas, malignas, hasta que se demuestre lo contrario. Se comenta que por crecimiento continuo, el crecimiento lento se va a dar más generalmente en lesiones benignas, y el crecimiento rápido se va a dar más frecuente en lesiones malignas. Es importante la ubicación de la tumoración porque nos va a dar una idea muy probablemente de qué lesión se pueda asociar a qué órgano. La edad es muy importante, ya que en edades tempranas las lesiones igualmente pueden ser benignas y en edades avanzadas mayores de 40 años tiene más prevalencia de tener una lesión maligna. Los estudios de imagen son muy importantes, es importante tener conocimiento que podemos utilizar en un estudio de lesiones a nivel de cabeza y cuello. Muchas veces piensan que pues una radiografía nos puede resolver todo, pues en ciertas patologías sí, pero pues o nos da un indicio de qué tenemos que solicitar. Pero en la área de cabeza y cuello mucho la radiografía no nos ayuda, ya que pues tenemos que valorar tejidos conectivos, de tejidos blandos, la cual en una radiografía no es óptima para valoración. Entonces, dentro de los estudios de patología de cabeza y cuello, la ecografía como estudio principal o inicial
es muy importante, ya que nos va a determinar imágenes hipoecoicas o hiperecoicas en relación a tumor sólido o tumor que puede ser quístico, y pues nos da como índice si aparte del tumor puede haber algunas otras lesiones, tanto a nivel de cuello como igualmente a nivel de glándulas salivales o igualmente a nivel de tegumentos en el rostro. Otro de los estudios que nos ayuda y que tiene mejor especificidad en relación a ver relaciones de tumores es la tomografía, de preferencia si es contrastada en relación a tumores neoplásicos, que nos ayuda a valorar prácticamente el incremento de la vascularidad y sus relaciones a los grandes vasos que tenemos en el cuello. Igualmente valorar los siete relevos ganglionares que se pueden presentar en cuello, que son prácticamente los que más se afectan cuando tenemos problemas neoplásicos malignos. La resonancia magnética, que también, al igual que la tomografía, nos ayuda. La tomografía de positrones, que no le puse acá, que también nos ayuda, es muy importante y es más específico prácticamente en control de tumores activos, que pues prácticamente se nos escapa con los estudios previos que teníamos. Una vez teniendo los estudios de imagen, ya sea ecografía, tomografía, resonancia magnética, se puede complementar con estudios de gammagrafía en relación para determinar extensión en casos de tumores malignos, y complementar igualmente con un estudio de BAP o una biopsia abierta, uno de los dos, y el apoyo de inmunohistoquímica y la microscopía electrónica. Un estudio que también generalmente en tumores de cabeza y cuello se ven, como vemos aquí en la imagen, es la laringoscopía directa o indirecta, que puede ser rígida o flexible, en que nos da una imagen pues prácticamente de la parte supraglótica, de la glótica y la hipoglótica en relación a lesiones. Como vemos acá, hay una lesión polipoide justamente adherida a la cuerda vocal izquierda, que pues prácticamente puede estar con parálisis de esta cuerda o puede estar obstruyendo parte de la respiración y puede tener afección posteriores como disnea o esclerosis. Entonces es muy importante tener en cuenta que estos estudios son relacionados y nos apoyan mucho en patología de cuello, y pues es necesario conocerlos. Dentro de las patologías que vamos a ver ahora de las lesiones benignas en cuello, cabeza y cuello, vamos a ver ahora las lesiones en general. Vamos a obviar que son las lesiones de cavidad oral, que muchas veces las lesiones benignas están relacionadas a lesiones por papilomas, condilomas, queratocantomas, fibromas y granulomas. Generalmente todas las lesiones benignas o lesiones que podemos encontrar en cavidad oral, pues es necesario complementar el protocolo, que es lo que hemos mencionado anteriormente. La historia clínica, ver las lesiones por la exploración en la cavidad oral, si es accesible tomar una biopsia, ya que por el tamaño de las lesiones puede ser directamente incisional o excisional, es decir, retirar todo el tejido y mandarlo a analizar. Dependiendo de eso se puede complementar si es que se requiere, o prácticamente ahí se termina el tratamiento en cavidad oral. Entonces no vamos a abordar mucho estos temas, ya que pues en otorrino lo van a ver. El otro bloque que nos toca ver son las glándulas salivales, donde pues igualmente hay lesiones benignas y malignas. Los más frecuentes en las benignas tenemos el tumor de Warthin y el tumor adenoma pleomorfo. El adenoma pleomórfico es de mayor incidencia que el de Warthin, pero son los más representativos de las lesiones de las glándulas salivales, tanto de parótida como submaxilar y sublingual. Entre los tumores de cuello que vamos a ver, tenemos los quistes y fístulas branquiales, de las hendiduras branquiales, que son prácticamente lesiones o remanentes de conductos que no se cierran en la etapa embrionaria. Tenemos los quistes branquiales, tenemos los quistes quiroglosos, y tenemos algunas lesiones vasculares como hemangiomas. Tenemos los linfangiomas, que en el cuello el más conocido es el hidroma quístico, y tenemos el glomus carotidio, que en esta parte es lesiones a nivel vascular, a nivel de carótida. Dentro de las lesiones más conocidas, igual o más predominio, tenemos la tiroides, que pues puede presentar patología benigna como el nodo tiroideo, que pues prácticamente hasta que no se demuestre lo contrario podemos considerarlo como maligno. Se tiene que someter a un protocolo exclusivo. Todo este tema de tiroides lo vamos a ver en otra clase. Solo mencionar y recordar, entre otras lesiones tenemos la tiroiditis de Hashimoto, la hiperplasia paratiroidea,
en relación a las glándulas paratiroideas, el bocio endémico, que generalmente se da por deficiencia de ingesta de yodo. La imagen vemos, pues se puede manifestar, estas son imágenes un poco grotescas, en las cuales pues ya se evidencia prácticamente el crecimiento de algún órgano, que puede ser en este caso un hidroma quístico, o igualmente puede ser parte de un quiste branquial, pues igualmente puede presentarse alguna otra lesión neoplástica en ese lado. Dentro de las clasificaciones de los tumores malignos, según la OMS, pues tenemos dentro de los carcinomas de labio o cavidad oral y orofaringe, tenemos los carcinomas epidermoides, que generalmente es el de mayor incidencia que se da en este nivel, los cánceres malignos, y el resto prácticamente pues es de menos porcentaje. Dentro de las estritas del epidermoide tenemos todos estos, pues, que es importante conocerlos, pero pues es una parte histológica que muchas veces nos complica tratar de entenderlo. Es estudiarlas uno por uno, pero en este caso no vamos a hacer esta situación, pero es importante conocer que el epidermoides es el que afecta mayormente en las carcinomas a nivel del labio, cavidad oral y orofaringe. A nivel de nasofaringe tenemos igual los carcinomas, estamos en relación al adenocarcinoma, y pues tenemos diferentes estirpes histológicas, que generalmente van de peor pronóstico, es el adenocarcinoma papilar. Luego tenemos los carcinomas de la hipofaringe y la laringe, y en este lado también el epidermoide es el 90% que representan estas lesiones, y pues lo más representativo tenemos los conosarcomas, carcinomas de adenoides, y pues propiamente los adenocarcinomas y linfomas. En relación a tiroides, pues el tiroides tenemos la representación de los carcinomas papilar, el carcinoma folicular, carcinoma medular y carcinoma anaplásico. Dentro de los que tienen peor pronóstico son los anaplásicos y el medular. Y tenemos el adenocarcinoma de glándulas paratiroides. Y pues mencionarlo nada más que en el esófago pues tenemos dos representantes, que es el carcinoma epidermoide, que generalmente se da en el tercio superior y medio, y pues en la parte distal, tercio inferior, tenemos el adenocarcinoma. Entonces, esta es la clasificación de los tumores malignos en relación a cabeza y cuello, y el anterior ya mencionamos de algunas lesiones benignas que generalmente se presentan. Dentro del tratamiento, en forma general, los tumores benignos de cabeza y cuello, el tratamiento ideal es la resección quirúrgica con el posterior estudio histopatológico, y pues prácticamente muchas de estas lesiones basta con la resección y no tenemos que hacer ningún otro procedimiento o manejo en estos pacientes. Los tumores malignos, pues es un desafío significativo de cualquier estirpe, tanto cavidad oral, a nivel de tegumentos blandos, en facie, o igualmente senos paranasales, laringe, igualmente tráquea. Para su manejo tenemos que utilizar un equipo multidisciplinario, generalmente relacionado con todos estos especialistas. Si se cuenta en un hospital es lo ideal, pero pues prácticamente en un gran porcentaje que maneja todas estas lesiones es el otorrinolaringólogo, el cirujano oncólogo, y dentro de la reconstrucción el apoyo pues prácticamente con el cirujano reconstructivo o cirujano plástico. En la parte endocrinológica, pues generalmente en pacientes con tiroides o paratiroides, pues nos ayudan en el manejo endocrinológico posterior a la cirugía y antes de la cirugía. El radiólogo y el radioterapeuta, que generalmente, como vemos en la imagen, es la parte complementaria al tratamiento quirúrgico, que es la radioterapia, pues ya que los tumores a nivel de cabeza y cuello, que la mayoría tiene una sensibilidad muy buena a tratamiento de radioterapia. Comentarles que la radioterapia pues es un procedimiento en el cual se utiliza haz de energías de alta potencia, y generalmente es muy, como para que nos comprendamos, es como sacar una radiografía, solo que la radiografía puede estar en una intensidad baja, leve, y pues en tratamiento oncológico la energía que se emite es de alta energía. Generalmente está dado por unos aparatos que son aceleradores lineales. Entonces, aceleradores lineales son, como ven en la imagen, en la cual pues prácticamente se ubica en donde está la lesión tumoral y emite los haz de alta energía con la finalidad de
evitar el crecimiento de las células neoplásicas. Recordar que pues todas las células neoplásicas tienen un crecimiento acelerado comparado con unas lesiones con las células normales. Entonces, este tratamiento hace que las células prácticamente se desnaturalice su DNA con la posterior, evitando el crecimiento y prácticamente reduciendo el tamaño de los tumores. Muchas veces, dependiendo del tamaño, pues con el solo tratamiento de radioterapia puede ser bastante suficiente, o igualmente pues ayuda a disminuir el tamaño para su posterior resección quirúrgica. O al revés, hacemos una cirugía como tratamiento y pues complementamos por riesgos de que presenta metástasis o residuos microscópicos del tumor, se complementa con tratamiento de radioterapia. Para conocimiento, la radioterapia hay de tipo externa y interna. Generalmente la interna es conocida como brachyterapia, en la cual generalmente este tipo de procedimientos está dado por material que generalmente se conecta directamente a la lesión tumoral, en la cual por la sesión y el tiempo pues ayuda a reducir o limitar su tamaño y crecimiento. Y la radioterapia externa prácticamente es esta imagen como vemos. La radioterapia es la emisión pues, por aceleradores lineales, sometiendo al impacto de la radioterapia en la lesión del tumor. Recordar que pues la radioterapia se utiliza en todos los tumores a nivel del cuerpo humano, es decir, tanto cabeza y cuello, tórax, abdomen, y pues recordar que no es exclusivamente que los efectos de la radioterapia solo afecta a las células tumorales malignas, ya que pues no discrimina la radioterapia, afecta a ambas células buenas y células malas. Entonces, dependiendo el compromiso o la afección de las células buenas, muchas veces pacientes no toleran muchas sesiones de radioterapia y se suspende el procedimiento por alteraciones o lesiones contraproducentes que se pueden presentar por la radioterapia. Bueno, generalmente el tratamiento de cánceres malignos de bajo grado pueden tratarse prácticamente o con cirugía o con radioterapia, como habíamos mencionado. Y en tumores más grandes o agresivos, extensos, prácticamente se tiene que utilizar ambos como complementarios, tanto antes de la cirugía y después de la cirugía en relación a la radioterapia. La finalidad es una resección receptiva y llegar a una situación de R0 para no tener lesión tumoral residual. Bueno, ya que hemos visto la forma general, cómo se manejan las lesiones a nivel de cabeza y cuello, vamos a empezar con lesiones prácticamente propias de cuello, en este caso que es el quiste tirogloso. Como vemos en esta imagen, muchas veces van a ver niños, es muy raro, pero en personas adultas donde van a presentarse de este tipo, van a acudir por una lesión en la línea media con una tumoración, como ven en la imagen, y pues prácticamente esta imagen de acá representa lo siguiente. En la etapa embrionaria, justamente en la cuarta semana de la edad gestacional, donde se crea la glándula tiroides, se presenta un conducto en la línea media, y aquí pues en los arcos braquiales se crea esta glándula y tiene el descenso de esta glándula hacia el cuello durante el desarrollo embrionario, quedando prácticamente en el lugar donde queda la glándula tiroides. Este conducto que se hace permeable generalmente posterior a la cuarta semana de gestación se tiene que obliterar o se tiene que atrofiar. Entonces, ¿pero qué sucede? Generalmente, si pasa las 10 semanas de gestación y no se cierra este conducto, pues se puede formar un divertículo. Este divertículo se conoce como quiste tirogloso. Pero pues este quiste puede estar solamente relacionado al lugar donde no se ha cerrado completamente, o igualmente puede hacerse la parte distal del quiste y tener el trayecto fistuloso hasta donde se origina, que es la base de la lengua. Entonces, muchas veces este conducto puede presentar infección, puede presentar tejidos remanentes embrionarios como tejido tiroideo, o puede presentar igualmente como un teratoma quístico de ovario, lesiones embrionarias como cabello, puede presentar dientes o puede presentar tejido ovárico. Entonces,
dependiendo del tamaño, pues se evidencia clínicamente y dependiendo del contenido se puede manifestar de diferente manera. El riesgo de tener este quiste prácticamente es que puede tener tejido con degeneración. Generalmente si tiene tiroides puede tener una degeneración neoplástica con un carcinoma papilar o igualmente tejido remanente ovárico que puede presentar igualmente un cáncer ovárico o igualmente de otro tipo embrionario, ya que pues son tejidos no diferenciados que pues prácticamente tienen riesgo de degenerar a lesiones malignas. Recordar que este tumor generalmente está en la línea media, como vemos en la imagen, y pues generalmente en el 80% va a estar debajo del hueso hioide, juntamente en la membrana hioidea, y prácticamente el tratamiento para bueno, la clínica en principio para esto es lo que mencionaba, es una tumoración en la línea media. Generalmente el diagnóstico es clínico, cuando el paciente saca la lengua, prácticamente esto desaparece, entonces es una situación donde tenemos por clínica el diagnóstico presuntivo de que se trata de un quiste tirogloso. Como diagnóstico diferencial, muchas veces podemos igualmente tener lesiones de adenomegalias, o otros tipos de quistes que no están relacionados a un quiste tirogloso. Como todo lesión a nivel de cuello, la clínica es importante. Recordar que esto es indoloro, no tiene dolor estos quistes. No podríamos hablar de un absceso, que también es un diagnóstico diferencial. El diagnóstico de apoyo, generalmente, como hemos mencionado, es una ecografía. Puede ser una tomografía para ver en relación hasta dónde se extiende el trayecto fistuloso, o igualmente la relación que puede presentar con el cartílago cricoides o lesiones del nervio hipogloso por tomografía para determinar el plan quirúrgico. En sí, el tratamiento quirúrgico es el tratamiento ideal para estos pacientes. Se llama un procedimiento de Sistrup, que es un procedimiento que lleva muchos años, en la que consiste en resecar el quiste. Como vemos en la imagen, se aborda vía abierta, generalmente donde se encuentra el quiste se hace la incisión y se procede a disecar por planos tanto el platisma como los músculos se separan hasta identificar prácticamente la membrana hioidea y que prácticamente está debajo del hueso del hioide. Este quiste generalmente, como les mencioné, tiene una fístula, un trayecto fistuloso que se va hacia la base de la lengua. El resecar solamente el quiste está propio, pero existe un porcentaje en la cual puede tener una recidiva por dejar el trayecto fistuloso. Entonces, el procedimiento técnico de Sistrup significa que prácticamente se quita el quiste y se reseca el trayecto fistuloso hasta la base de la lengua, con el cuidado de no lesionar el nervio hipogloso. Una de las situaciones que tenemos al resecar este tipo de quiste es que prácticamente su trayecto fistuloso atraviesa la membrana hioidea y prácticamente está muy adherido al cuerpo del hueso hioide. Pues recordar que el hueso hioide es un lugar donde se insertan los músculos infrahioideos y pues igualmente la parte superior los suprahioideos. Entonces hay que tener mucho cuidado al resecar, ya que para tener un tratamiento completo y ideal es resecar el cuerpo del hueso hioide y continuar el trayecto hasta la base de la lengua. Entonces, el resecar el cuerpo del hioide no afecta la funcionalidad de los músculos infra o suprahioideos, solo que hay que evitar mucho no extenderse con la desinserción de los tipos de la musculatura, ya que pues el trayecto fistuloso es de 1 o 2 milímetros y prácticamente quitar lo necesario en el cuerpo del hioide es bastante suficiente. Las complicaciones que se pueden presentar en la postquirúrgico de este paciente es la infección y pues prácticamente seromas o lesiones inadvertidas de algún nervio que se puede llegar en el trayecto fistuloso al resecar. Entonces prácticamente ese es el tratamiento, así se maneja el quiste tirogloso. Vamos a pasar a otra patología que son los quistes branquiales, conocido igualmente de las hendiduras branquiales. Es otra patología que igualmente es por remanente de los conductos que se puedan presentar a nivel de las hendiduras braquiales, que no se obliteran a su desarrollo. Igualmente estamos hablando de la cuarta o séptima semana de edad gestacional, y pues prácticamente pueden presentar remanentes de conductos que puedan presentar entre los senos y los cartílagos branquiales embrionarios.
Prácticamente por la falta de obliteración es lo que se presenta de los conductos faringobranquiales, es decir, que hay comunicación a nivel de la faringe, o igualmente puede manifestarse con lesiones quísticas a este nivel o en su trayecto, o igualmente puede tener una comunicación hacia la parte externa, como vemos en esta imagen. Este punto negro que vemos acá es el orificio que muchos pacientes se van a presentar porque van a tener presencia de líquido que les supura por este orificio, y pues podemos considerar que esta es una fístula braquial que por predominio generalmente del primer y segundo y tercer arco braquiales, que generalmente es donde más se presenta esta situación, el segundo arco braquial es de mayor incidencia para presentar tanto las lesiones de quiste braquiales o como fístula braquiales, o igualmente puede presentar ambos, el quiste y su trayecto fistuloso, que generalmente, como vemos en la imagen, va a terminar en la parte de la orofaringe. Entonces, en esta imagen están haciendo un estudio de fistulografía para determinar este trayecto si se va hacia la orofaringe. Entonces, estas lesiones se pueden manifestar con orificio fistuloso o sin orificio fistuloso. Generalmente van a estar en la parte lateral del cuello. Se puede presentar a cualquier edad. Generalmente puede estar en la infancia tardía o en la edad de adulto temprano. Entonces, hay que tener considerar cuando tenemos una lesión a nivel lateral del cuello, y si tenemos un orificio, considerar pues prácticamente un quiste braquial, más de predominio del segundo arco braquial. Ya habíamos mencionado el origen de las hendiduras branquiales. Generalmente el 2 y el tercer arco braquial son el que se van a dar mayormente manifestados en el borde anterior del esternocleido mastoideo. Más adelante vamos a ver una clasificación en la cual pues vamos a identificar cuándo puede ser una lesión del segundo arco braquial y cuándo uno del tercero y cuándo del primero. Generalmente hay que ver la extensión profunda, como vemos la fistulografía, y pues la situación de tratar esto es que pueden progresar igualmente a un problema de carcinoma. Muchas veces de estas lesiones pueden pasar como asintomáticos y solamente pueden presentar una leve tumoración, que mucha gente lo toma desapercibido. Dentro del diagnóstico, la historia clínica y la exploración clínica es bastante importante, donde vamos a observar tanto la tumoración como parte del orificio de la fístula. Los estudios complementarios, lo mismo que la otra anterior lesión, pues empezar con la ecografía, tomografía y la resonancia magnética, y pues complementamos, igual puede ser por una fistolografía a nivel de cuello. Dentro de las clasificaciones que se manejan en estas lesiones quísticas, tenemos tres grupos, pues, prácticamente es los más frecuentes en relación a los arcos o las hendiduras braquiales. Tenemos el tipo 1, tipo 2 y el tipo 3. ¿Dónde lo dice? El tipo 1 generalmente se va a presentar con trayectos duplicados. Generalmente puede haber dos trayectos duplicados, y se va a presentar justamente en el ángulo de la mandíbula. Entonces ahí se puede presentar dos orificios o un orificio, pero justamente en el ángulo pues podemos catalogar que es del arco braquial, del primer arco braquial. ¿Sí? Dentro de las anomalías del segundo arco braquial, pues es la más frecuente. Es el que tiene mayor frecuencia, y generalmente las lesiones o el orificio fistuloso se va a dar justamente debajo del ángulo de la mandíbula, por delante del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, esta es la lesión más frecuente que se presenta y del mayor, generalmente en la etapa adulta, con mayor predominio. Y las anomalías del tercer arco generalmente se van a dar, como vemos aquí en la imagen, muy debajo de la mandíbula, por delante del arco braquial, del músculo esternocleidomastoideo. Entonces son las tres lesiones que se presentan, y el predominio del segundo arco braquial es el que mayor interés nos trae para tener en cuenta y para tener su marco. Ahora, este arco braquial que tiene mayor predominio, el segundo arco braquial, también tiene su clasificación, que lo clasifican en 4 tipos,
mencionarles, pues se da más que todo por la relación en el origen y su extensión de su fístula en relación a si puede salir de la piel o no sale de la piel la fístula del quiste. El tipo 4 generalmente es donde hay ya la comunicación de la faringe con la piel, y pues en el tipo 1 que generalmente solo puede haber la fístula y puede salir a nivel del músculo platisma a nivel de piel. Entonces es nada más para tener una idea qué tipo de fístula puede ser, más que todo por su relación que puede afectar en los vasos, tanto de la yugular como de la carótida, porque el tipo 3 generalmente va a estar en medio de ambas carótidas, como vemos aquí en la imagen. Aquí tenemos la carótida interna y aquí tenemos la carótida externa. Justamente el trayecto fistuloso puede estar presentado en medio de los dos vasos. Entonces, este tipo de lesión generalmente es de mayor complejidad para poder quitarlo, ya que pues manipular los vasos es bastante delicado, y para evitar complicaciones tenemos que tener mucha experiencia para diagnosticar este tipo de lesiones tipo 3 de segundo arco braquial. El tratamiento prácticamente va a ser quirúrgico. En principio, la clínica, como habíamos mencionado, estos quistes puede ser de predominio, aumento de volumen, o igualmente tener una fístula con exudado. Pero muchas veces estos quistes pueden tener una proliferación bacteriana y pueden presentar material purulento, en la cual se puede confundir con un absceso a nivel de cuello, y pues manejarlo como absceso de cuello con antibiótico, pero no se tiene mejoría, porque pues prácticamente trata de un quiste branquial. Entonces, el tratamiento es, en principio, cuando tenemos proceso inflamatorio, tenemos proceso de respuesta inflamatoria, manejo con antibióticos, y pues complementar el resto del protocolo de estudio para posterior confirmar el diagnóstico de un quiste y pues hacer prácticamente la resección quirúrgica completa. Mencionar que muchas veces de estos quistes ha habido situaciones donde la fístula, en vez de llegar a la orofaringe, también llega hacia la parte de la fosa amigdalina, teniendo pues la comunicación desde la amígdala hacia la parte cutánea. El procedimiento quirúrgico, que generalmente todo el cuello se trata con una anestesia general, y prácticamente es la resección quirúrgica en su trayecto, tomando los componentes anatómicos, teniendo cuidado con los vasos carotídeos, igualmente los componentes nerviosos, y pues resecar el quiste con el trayecto fistuloso. Igual que el quiste tirogloso, prácticamente se tiene que resecar todo para evitar recidivas del quiste braquial. Dentro de otras patologías que vamos a ver ahora, tenemos el glomus carotídeo. Doctor, perdón. No te escucho muy bien, ¿puedes hablar más fuerte? ¿Me escucha, doctor? Sí, te escucho, pero muy poco. Te escucho. Doutor, vamos ter que estudar esse tema por aquele livro azul, a bibliografia clássica. Doutor, esse tema é muito grande, não dá para aprender esse tema. ¿Cuál tema? Este de cirurgia de coelho, porque nós outros mal estudamos essas patologias. El glomus carotídeo, pues todos conocemos en fisiología, anatomía, hemos visto qué es el cuerpo carotídeo, ¿sí? Permítame, antes de esto, quería mencionarles las lesiones vasculares que se pueda presentar en los glomos carotídeos, es conocido como paragangliomas. Los paragangliomas son tumores benignos altamente vascularizados cuyas células son remanentes de la cresta neuronal embrionaria. Generalmente el 90% de estos paragangliomas se conocen como feocromocitomas. Muy probablemente ya lo han escuchado este término. Son tumores que producen catecolaminas, y pues estas catecolaminas son los que incrementan la frecuencia cardíaca, la presión arterial. En el 90% están ubicadas estas lesiones más que todo en las glándulas suprarrenales. Pero existe un 85% de paragangliomas extrasuprarrenales que pues están divididos o repartidos en diferentes partes, como en el abdomen el 12%,
o perdón, dicho, en el 85% extra suprarrenal está dado en el abdomen, el 12% está dado en el tórax y el 3% está dado en cabeza y cuerpo. Entonces, como vemos aquí en la imagen, aquí tenemos el vaso carotidio, tanto con su rama interna como externa, y vemos esta tumoración. Entonces, teniendo el concepto de que es un paraganglioma, vamos a pasar que es un glomus carotidio, que es conocido también como paraganglioma. Entonces, normalmente, habitualmente, el glomus carotidio, como vemos en esta imagen, es un quimioreceptor en la cual está inervada y responde a la variación de la presión de oxígeno y dióxido de carbono, igualmente a la pH y a la temperatura. Entonces, que esto regula la presión sanguínea. Entonces, si hay descenso de oxígeno, aumenta la frecuencia cardíaca. Si hay descenso del CO2, igualmente aumenta la frecuencia cardíaca para eliminar el CO2. Entonces, es un quimioreceptor, pero pues, ¿qué pasa con este quimioreceptor? Cuando tiene un crecimiento descontrolado por alguna afección genética o igualmente estimulación, puede tener estas dimensiones de crecimiento. Como ven, acá parece un chícharo, parece un grano, y aquí vemos prácticamente se extiende todo el cuello y está con una vascularidad, una neoformación de vasos bastante adherida tanto a la carótida interna como a la externa. Entonces, prácticamente, como mencionamos, tiene restos de tejido neuroendodérmico que pues estimula la presión y la frecuencia cardíaca. Entonces, este crecimiento normal se conoce como glomus carotidios y muchas veces vamos a tener esas lesiones presentes cuando un paciente nos visita en la consulta externa. Entonces, vamos a ver cómo podemos diagnosticar si se trata de esto o no se trata. Principio general, una historia clínica y un examen físico cuidadoso. Dentro del examen físico lo que vamos a encontrar es esto. La clínica vamos a ver que vamos a encontrar una masa o una tumoración por delante del músculo esternocleidomastoideo. Va a ser no dolorosa y se va a acompañar de un soplo o frémito. Si nosotros ponemos el estetoscopio en esta tumoración, vamos a encontrar un soplo o un frémito. Igualmente, en algunas situaciones vamos a encontrar un poco de disfonía por presión de la tumoración que tuvo hacia la parte de la tráquea. En la exploración física lo que vamos a encontrar es que esta tumoración se puede mover en forma vertical, pero no en horizontal, por sus adherencias fijas a planos profundos. Esto se conoce como el signo de Fontanille. Entonces, estos son datos clínicos que podemos tener para poder considerar, pues tiene un soplo, no se mueve en la parte horizontal, una tumoración delante del músculo esternocleidomastoideo. Entonces podemos considerar que se trata de un glomus carotidio. ¿Sí? Los estudios para complementar y tener ideas prácticamente es hacer los estudios respectivos, que podemos tener una angiografía, angiotomografía, que es prácticamente igual que una tomografía, solo en parte con relevancia a los vasos sanguíneos. En esta imagen vemos una angiografía donde prácticamente está marcado la carótida interna y la externa, y vemos la lesión tumoral con su vascularidad incrementada. Esta es una foto donde vemos de la misma imagen, donde vemos los vasos y cómo está prácticamente el tumor en medio de ambos vasos adheridos. Clasificación de esta lesión, pues lo tienen en 3 grados, generalmente está por su relación a la adherencia de los vasos carotídeos. Entonces, en estas lesiones no se aconseja hacer una biopsia, pues los estudios complementarios que se pueda presentar. Entonces, ya vemos cómo se diagnostica un glomus carotidio. El tratamiento en general es quirúrgico, generalmente está más relacionado en el tamaño. Cuando el tamaño es muy considerable y está adherido mucho a los vasos sanguíneos, muchas veces se opta por hacer tratamiento con radioterapia en caso que la cirugía esté contraindicada. Otros tratamientos alternativos, tenemos la embolización de estas lesiones mediante sustancias que sean esclerosantes para evitar que crezca o reducir el tamaño para su posterior resección quirúrgica. Entonces, prácticamente el glomus carotidio es una lesión prácticamente vascular. Ahora vamos a hablar de los tumores de las glándulas salivales, que es prácticamente mencionar que hay diferentes glándulas, tanto menores como mayores, y muchas veces de estas
tumoraciones tanto benignas como malignas pueden afectar a estos tipos de ganglios. Generalmente la glándula más afectada es la parótida y la submaxilar, y los tumores más frecuentes benignos como es el adenoma pleomorfo y el tumor de Warthin, que generalmente se pueden presentar en dimensiones pequeñas o dimensiones monstruosas como esta lesión. La diferencia entre el adenoma pleomorfo es que ven estas granulaciones en tamaños considerables, si ven la superficie es irregular, comparado con un tumor de Warthin, que es de bordes lisos, que igualmente tienen predominio por la cola de la glándula parótida. Muchas veces el tumor de Warthin puede ser bilateral y simétrico, pues eso es lo que generalmente más llega a la consulta general o las consultas quirúrgicas, donde presentan estas lesiones tumorales, ¿sí? El conocer esto es importante, pero pues no es muy indicativo para ustedes, ya que pues, como les digo, son estirpes histológicas y cada uno tiene su finalidad y pues su estudio y su propio tema, que no amerita en estos momentos. Los tumores benignos generalmente en las glándulas salivales van a estar bien delimitadas y el crecimiento es lento. Como toda lesión en cuello, en crecimiento lento, decimos lesión benigna. Comparado con los tumores malignos, generalmente puede presentar dolor, el crecimiento es rápido, puede haber debilidad neural o parestesia, generalmente más que todo en la parte de la glándula parótida por compromisos del nervio facial. Igualmente puede haber linfoadenopatías que generalmente va a manifestar en el mismo lado del cuello. Puede estar afectado piel, músculos, es un dato de malignidad, y pues lo que mencionamos, la parálisis del nervio facial, ¿sí? Los estudios complementarios, la tomografía y las resonancias son muy importantes para su apoyo diagnóstico, y pues el considerar una VAF es lo ideal para pues tener un apoyo histopatológico para poder hacer su tratamiento de espectro. La sensibilidad y la especificidad en una VAF en patologías de cabeza y cuello pues le presentan 92% de sensibilidad y especificidad 100%. Entonces, ese es el protocolo que se hace normalmente en estas patologías. El adenoma pleomorfo, hablamos un poco del adenoma pleomorfo, prácticamente es conocido como un tumor mixto, epitelial y milioepitelial, representa 40 a 80% de las neoplasias benignas, tiene una incidencia mayor en personas de 40 a 50 años, de raza blanca, y tiene una relación de 3 a 2 entre mujer y hombre, entonces más predominio tienen las mujeres. Generalmente son tumores bien delimitados, tienen su cápsula, presentan múltiples nódulos como vemos en la imagen y repetimos, y tiene un predominio generalmente por la cola del parótido. Este tipo de adenoma pleomorfo tiene una degeneración de 1.5% en volverse una neoplasia maligna. Los adenomas pleomorfos, como hemos dicho, afectan las glándulas mayores y menores, y aquí vemos en las imágenes, pues aquí tenemos en la sublingual un adenoma. Igualmente, pues a nivel del labio tiene aquí otro adenoma. Entonces, si ven lesiones en la subconsulta, pues no descarten que sea un adenoma pleomorfo, que hay que hacer un protocolo de estudio que consiste prácticamente en estas lesiones, complementar con una ecografía, una tomografía y hacer la biopsia por VAF para tener un histopatológico que confirme su diagnóstico para su tratamiento. Entre las imágenes que podemos ver en una ecografía, o que si les llega un paciente con una ecografía que se han hecho en cuello, pues las lesiones en ecografía se ven como imágenes hiperecoicas, delimitadas sin signos de infiltración de tejido. Prácticamente se ven como un quiste con imagen hipoecoicas dentro de la misma imagen quística que pueda presentar. La tomografía prácticamente se ven imágenes hipodensas sin infiltración de tejidos externos, que sería lo contraproducente en una lesión maligna. La VAF y la gamografía también están listos para sus estudios como complementarios, y el tratamiento prácticamente es quirúrgico. Prácticamente en esto se hace una paratidectomía superficial o profunda, dependiendo del caso, y cuando son lesiones benignas hay que tener muy en cuenta pues no lesionar el nervio facial, ya que por patología benigna pues es lo ideal conservar la función de sus 3 ramas del nervio facial para evitar una parálisis como consecuencia.
Dentro de las patologías malignas a nivel de las glándulas salivales, generalmente la parótida, pues en estos casos pues se tiene que sacrificar el nervio facial y pues igualmente se hace un vaciamiento ganglionar a ese nivel en el cuello. El tumor de Warthin es el otro tumor más frecuente, es igualmente conocido como un cistoadenoma papilar linfamatoso benigno, se presenta de esta misma manera, se ve más delimitada, bordes lisos, sin tanto irregularidad como el de adenoma pleomorfo, afecta más en personas más grandes, de 60 a 70 años. Este tumor no tiene una degeneración maligna en comparación al adenoma pleomorfo, su etiología no está clara y generalmente está más relacionado o pues se menciona a factores genéticos ambientales, lo mencionan también el tabaquismo y la infección del virus papiloma humano. Clínicamente, pues la tumoración se presenta, crecimiento lento y no es doloroso. El tratamiento es la resección quirúrgica. En una ecografía pues, de tumor de Warthin, generalmente se va a ver lesiones hipoecoicas o hiperecoicas juntos y se ven más delimitados y como si fueran líquidos adentro. La resonancia magnética igualmente puede verse en algunas situaciones, imágenes como si fueran multiquísticas, pero pues bien delimitadas sin afección de órganos o estructuras adhesivas. El tratamiento quirúrgico de esto prácticamente es la resección. Como ven en la imagen, es una incisión prácticamente sobre la glándula parótida, donde se hace la disección propia de los colgajos, hasta identificar la lesión tumoral y igualmente identificar las estructuras tanto del músculo digástrico, porque el vientre posterior, o perdón, el anterior del digástrico está muy próximo a la salida de la apófisis estiloides, donde sale el nervio facial, como vemos acá. Y pues la idea de identificar ese músculo, identificar el nervio facial, es evitar la lesión. Como vemos aquí, el nervio facial está atravesando el adenoma, pues tenemos que disecar y liberar todas sus adherencias para evitar la sección de este nervio y posterior parálisis de los músculos que inerva el nervio facial. Entonces, una vez identificado, se procede a disecar prácticamente el adenoma pleomorfo y se deja íntegro el nervio como se ve en esta imagen y se reseca prácticamente la lesión junto con el lóbulo superficial de la glándula parótida. Entonces, prácticamente recordar de este procedimiento es que hay que cuidar el nervio facial. Aquí hay otras imágenes de cirugías, prácticamente donde se empieza a disecar las lesiones tumorales. Bueno, vamos a hablar algo rápido, igual de los tumores de laringe. Los tumores de laringe prácticamente se va a dar según la ubicación. Si recordamos, tenemos la epifaringe o la región supraglótica, la glótica, la hipoglótica o hipofaringe también. Dependiendo de la ubicación de estos, las lesiones se pueden presentar y presentar de diferentes sintomatología. Mencionar prácticamente que los tumores de laringe son más frecuentes en la atención por el otorrinolaringólogo, corresponden al 2% de todas las lesiones del organismo. Generalmente se van a dar en las 50 a 70 años de edad, predomina más en el hombre y generalmente en países industrializados. El 98% son carcinomas escamosos o epidermoides. Doutor, não muito rápido, doutor. Não muito rápido, senão ninguém presta atenção. Todos estão perdendo a atenção se falar muito rápido, doutor. Por favor. No te escucho muy bien. No sé não cómo muito, te llamas. Não muito rápido, doutor. Não muito rápido. Mira, doctor, tenemos una hora de clase, ¿sí? Y yo estoy hablando lo más lento que puedo. No estoy corriendo. Y se va la hora de clase y pues no acabamos nada, pero pues voy a tratar de ir más lento, pero pues también tienes que tener, si no leemos antes de un tema, pues no vamos a tener conocimiento mucho, ¿sí? Eu estou lendo bastante, doutor. Usted que está juntando uma palavra junto a outra, e os temas não há debate, não há competência, não há... As pessoas dormem, doutor, ainda mais na casa, acá, com distância. Há que ter uma metodologia participativa.
Si quieres tener participativa, doctor, estoy para escucharte. Tú me puedes preguntar lo que quieras y pues yo te respondo. Pero tampoco por ti no puedo detener la clase. Tengo otros 29 alumnos que también están aquí esperando que se termine la clase. Pero usted não perguntou para eles se está bem, se tem alguma dúvida. Se você não abre espaço, ninguém, todos se calam, doutor. Las dudas están en la clase práctica que vamos a ver, ahí puedes liberar tus dudas, pero te digo nuevamente, si no estudias y no sabes del tema, pues no vas a tener dudas. Não, eu estudio, tu não me conhece. A classe não está buena, tá? A classe não está buena, te digo isso. Ah, sí, perdón, doctor, entonces vamos a hacer lo siguiente. En la clase práctica vamos a separar los temas que hemos visto para que pues cada uno repase y dé las clases en la clase práctica. Y pues los vamos a ver así para repasar y ver lo que, pues, lo que comentas tú. ¿Sí? Bueno, Eu estou sugerindo que hable mais lento. Tu está vindo com descaso, com maltrato, com não quer escuchar, e aí criamos uma peleia, não? bueno, doctor, eres el único que está reclamando y el resto de tus compañeros no dicen nada. Entonces me llama la atención eso. Meus companheiros nem sempre estão calados, estão de acordo, doutor. Muitas vezes as pessoas estão caladas, mas não estão de acordo. Bem, bueno, doctor, bueno, vamos a tratar de aclarar más tu situación y tus dudas para ti, nada más. Bueno, está bien. Bueno, mencionarles los tumores de laringe, pues igualmente son benignas y malignas. Generalmente las benignas se pueden presentar igual a nivel supraglótico, glótico y infraglótico. En esto tenemos los porcentajes del 30 a nivel supraglótico, a nivel del glótico se presenta el 70% y infraglótico el 1%. En esta imagen, pues vamos a ver, tener conocimiento nada más cómo se ven las imágenes a nivel de laringe en relación a la laringoscopía directa o indirecta, donde pues la diferencia de una lesión benigna se ve como esta, donde no hay aumento de la vascularidad y se ven lesiones muy delimitadas, en relación a la laringe, donde hay lesiones malignas, donde puede haber presencia de sangrado, incremento de la vascularidad, y igualmente en ambos lados puede haber compromiso de la luz de la laringe. Y dependiendo del volumen puede causar la sintomatología, dependiendo el nivel supraglótico, glótico y infraglótico de la lesión. Dentro de las lesiones benignas y malignas, se menciona que puede haber lesiones verdaderas y pseudotumores. Dentro de los pseudotumores, a nivel de laringe, pues están las lesiones de nódulos, pólipos, granulomas, santomas, pseudotumores testíticos de banda ventricular, que generalmente estos se solucionan prácticamente con tratamiento ambulatorio y generalmente por electrofulguración por láser, y pues generalmente lo maneja el otorrinolaringólogo, ese tipo de lesiones. Los tumores verdaderos que nos comenta la literatura, tenemos de origen epitelial, como el papiloma, que generalmente va a estar relacionado a infecciones por situaciones de papilomavirus, y pues igualmente pueden presentar lesiones de tejido graso como los lipomas, como los más frecuentes. Los neurofibromas también están presentes, pero en sí los papilomas y los lipomas y son los que más frecuentes se pueden presentar como lesiones verdaderas benignas. En comparación con las lesiones malignas que se puedan presentar en laringe, pues tenemos un bastante extensa estirpe histopatológica que se puede presentar, pero como habíamos mencionado, los epidermoides son los que tienen el 80% de incidencia o de prevalencia en este tipo de lesiones en laringe. Los tumores benignos generalmente, como sabemos, va a ser de crecimiento lento. La localización de prevalencia tiene más frecuencia en el vestíbulo laringio. Generalmente se van a originar a partir del tejido del epitelio, del tejido conectivo. Y dependiendo, como les había mencionado, pueden tener obstrucción de la vía aérea, dependiendo del tamaño que se presenta, como vemos aquí en la imagen, la luz normal de la laringe, y pues aquí podemos encontrar engrosamiento de las cuerdas vocales
y ahí los respectivos estenosis subglótica por estas lesiones. Dentro de la sintomatología que se pueda presentar, como les mencioné, a nivel supraglótico, glótico, infraglótico, como forma de diferenciar las lesiones a qué nivel pueden presentarse, mencionamos que las supraglóticos se van a presentar con lesiones de disfagia o sensación de cuerpo extraño. Puede haber datos de halitosis, otagia o sensación de igualmente parálisis a nivel de las cuerdas bucales, con alteraciones de la voz. A nivel glótico más específico, siempre va a haber la disfonía y la disnea con lesiones a nivel de la región glótica, y en la infraglótica generalmente va a haber tos y hemoptisis. No hay dolor generalmente en este tipo de lesiones, pero pues generalmente igualmente va a estar comprometido la parte ventilatoria. En esta imagen vemos prácticamente, dependiendo del tamaño, es una lesión supraglótica que va a comprometer la luz de la laringe. En esta parte vemos una imagen donde vemos esta lesión a este nivel, donde prácticamente está afectando la cuerda vocal y afectando prácticamente para producir una disfonía y igualmente una disnea por compromiso de orificio. En esta parte tenemos lesiones benignas que habíamos mencionado anteriormente, que pueden ser pólipos o igualmente puede ser quistes a este nivel sin comprometer mucho la luz, dependiendo del tamaño va a comprometer. Y en esta parte es una lesión a nivel de hipogastrio, perdón, no hipogastrio, a nivel de infraglótica, donde prácticamente compromete bastante la luz de la laringe y va a producir tos y hemoptisis y compromiso de la parte mecánica del ventilador. En el diagnóstico, pues el paciente puede presentarse con estas lesiones, donde se tiene que ver el diagnóstico diferencial, ya sea por un quiste braquial o igualmente se puede presentar por lesiones de adenomegalias o igualmente, como estamos viendo el tema, las lesiones a nivel de tumores de laringe. Todo el proceso de exploración física, interrogatorio y historia clínica es importante para diagnosticar. En la parte de lesiones de laringe, muy importante los estudios de laringoscopía directa o indirecta. La indirecta generalmente es la videolaringoscopía. Complementar con la tomografía contrastada o igualmente la tomografía de emisión de positrones en caso de sospechas de lesiones malignas. La resonancia magnética y la biopsia va mediante la videolaringoscopía, es ideal para este tipo de lesiones. En esta parte vemos unas imágenes donde prácticamente podemos ver una lesión a que compromete se ve que compromete la luz de la laringe, y en esta parte vemos una imagen más grande y potente donde prácticamente compromete más la luz que en esta otra imagen. Dentro de la laringoscopía, pues estas son imágenes que pues nos dan para tener idea de cómo se presentan las lesiones a nivel de laringe, un carcinoma in situ o igualmente una sospecha de cáncer. Solamente esto es didáctico, no se tiene que memorizar ni conocer, pero pues es como se pueden presentar las lesiones malignas en una laringoscopía. Pueden presentarse con compromiso de ambas, con calcificaciones o igualmente con aumento de la hiperkeratosis, como en este lado, o igualmente la hiperkeratosis a nivel de la cuerda del lado izquierdo. Esta es una clasificación, no necesitan conocerlos a profundidad, es para que tengan idea, pues prácticamente tanto los tumores glóticos, supraglóticos o infraglóticos o subglóticos tienen diferente clasificación para tener la estratificación para su manejo quirúrgico, la cual esto es importante conocer para el cirujano que lo va a operar, con la finalidad de tener un plan quirúrgico si quita completamente la laringe o quita la parte superior de la laringe o prácticamente o no le hace ningún procedimiento por el hecho de compromiso general. Entonces, la afección de los ganglios también es importante en la esterificación y la metástasis como en todo proceso neoplásico.
Generalmente las lesiones benignas de problemas a nivel de laringe se puede resolver mediante apoyo de instrumental para resección, como ser el láser, que prácticamente son microcirugías que se realizan, donde utilizan un láser en base a dióxido de carbono con la finalidad de no producir lesiones en la estructura de las cuerdas vocales. El tratamiento complementario después de la resección es prácticamente el reposo vocal y el apoyo foniátrico para pues, rehabilitación complementaria. El tratamiento de lesiones malignas a nivel de laringe, como les comenté, depende mucho de la clasificación y estadificación, pero igualmente en esta parte se maneja la radioterapia y igualmente la quimioterapia para complementar el tratamiento quirúrgico. Generalmente los procedimientos que se pueden realizar, tenemos la condrectomía vía laringofisura, la heminolaringolectomía supraglótica, y igualmente la supraglicoidea y la subtotal. Y un tratamiento más radical es la laringostomía total con el vaciamiento ganglionar de los 7 niveles a nivel de cuello. Entonces, dependiendo de la estadificación de las lesiones, se puede realizar el procedimiento quirúrgico, el más drástico o el peor pronóstico, bueno, peor pronóstico en mejorar las condiciones de vida es la radical por la laringostomía total. Acá es una imagen prácticamente solo didáctico, que igual tenemos una lesión T2, T3, en la cual se hace una resección de la parte superior de la laringe, estamos hablando de la supraglótica, dejando la parte de la glotis, la región infraglótica, para pues posteriormente de hacer su tratamiento de rehabilitación foniátrica, en la cual se utiliza aparatos para que pueda emitir el habla en forma complementaria con un aparato. La laringostomía total prácticamente está indicado en lesiones T3 y T4, en la cual prácticamente se quita toda la parte supraglótica e infraglótica y prácticamente solo dejamos la parte distal de prácticamente la tráquea para poder continuar con su manejo al paciente. Este es nada más mencionarles, son prótesis que se manejan en pacientes en la cual se someten a una laringostomía total. Y generalmente son prótesis traqueoesofágicas de Blom-Kinder que sirven para pues emitir prácticamente, hacer tratamiento para un lenguaje esofágico. Es decir, el paciente hace rehabilitación para poder emitir y poder comunicarse con una voz esofágica, y pues la cual ayudan estos modelos de prótesis. Dentro de las complicaciones, prácticamente de todo procedimiento a nivel de laringe, ya sea para benigno o para maligno, siempre va a haber secuelas de alteraciones de voz, trastornos del gusto o del olfato, puede haber fístulas faringocutáneas, lesiones de pares craneales en relación a la cirugía, lesiones vasculares, lesiones a nivel de la glándula tiroides, y igualmente en tratamientos complementarios de radiación y quimioterapia puede presentarse lesiones de fibrosis. Prácticamente hasta aquí es lo que vemos, son 4 o 5 temas, como les comenté, es un resumen de todo lo extenso que son los temas, es para tener un conocimiento prácticamente de estos tipos de lesiones que se pueda presentar en los diferentes tipos de pacientes. No nos vamos a extender a otros temas más, que pues en su tiempo vamos a ver los temas de tiroides y paratiroides por separado, y las lesiones que pues a nivel de trauma craneofacial que están expuestos en el temario de la materia de cirugía de cabeza y cuerpo. Pues ahorita se va a cortar la sesión, tenemos la clase teórica práctica posterior a esto. Si tienen alguna duda en respecto a esto, pues en la clase práctica les agradezco que lo comenten, ya que pues por cuestión de tiempo y tiempo de la clase teórica, pues se va a suspender en un momento más la transmisión y empezamos con la clase práctica. Les mando un nuevo enlace para poder conectarse nuevamente para ver lo de la clase práctica, donde vamos a ver algunos procedimientos quirúrgicos de los que hemos mencionado ahora, para tener una idea cómo se realizan las cirugías en estas patologías, y pues igualmente estamos para escucharles las dudas que puedan presentar. Nos queda 2 minutos, ¿alguien quiere alguna duda aparte de
mencionarla o comentarla. Doctor, ¿nos va a pasar las diapositivas? Doctora, les había comentado al principio de clase que pues prácticamente no les voy a poder compartir las diapositivas. Si gusta pueden grabarlo, pueden copiarlas durante la clase, Doctor, pero subirlo a plataforma no va a ser factible. doctor, Sí. pero ¿por qué no nos puede pasar las diapositivas? Doctor, lo que yo les comento y por qué les tengo que pasar las diapositivas.